El primer ministro de Canadá se refirió a los objetivos que tiene Donald Trump en el medio de lo que fue su discurso en y desde el Capitolio. El mandatario canadiense dijo, aportando tal vez más tensión, que lo que tiene que ver respecto a los objetivos de Donald Trump es el colapso de la economía, no es la reestructuración. Una traición que sacude los cimientos de la geopolítica mundial está ocurriendo frente a nuestros ojos. Canadá, el aliado histórico e inseparable de Estados Unidos, ha decidido acercarse al bloque BRICS, liderado por China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica, rompiendo décadas de lealtades estratégicas y económicas con Washington. Para millones de ciudadanos estadounidenses, esta noticia no es solo sorprendente, es una auténtica bomba política que amenaza con redibujar el mapa del poder global. Imagine despertar y descubrir que el vecino con el que compartes la frontera más larga del mundo, los tratados comerciales más sólidos y la cooperación militar más estrecha, ahora está negociando acuerdos estratégicos con tus rivales geopolíticos más feroces. Eso es exactamente lo que está pasando, y no es una exageración decir que estamos ante un cambio de era. Según confirmaron medios internacionales como Bloomberg y Financial Times, lo que comenzó como un rumor en pasillos diplomáticos en Ottawa y Nueva York se ha convertido en una realidad concreta. Canadá estudia unirse al BRICS, primero como observador y luego como miembro pleno. Este paso no sería un simple movimiento económico. Sería un golpe directo a la hegemonía estadounidense y al dominio del dólar como moneda de referencia global. Y el detonante tiene un nombre claro: Donald Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca, el expresidente no perdió tiempo en imponer medidas económicas drásticas contra Canadá. El pasado 15 de julio firmó una orden ejecutiva revisando todos los privilegios comerciales norteamericanos y, en apenas 48 horas, aplicó aranceles aplastantes sobre la madera, el aluminio y los productos lácteos canadienses, sectores clave donde Canadá siempre tuvo ventaja competitiva. Bajo el eslogan America First, Trump presentó estas medidas como defensa de la industria nacional, pero en Ottawa se interpretaron como un ataque directo a la economía canadiense y una traición a la relación bilateral. La respuesta del primer ministro Mark Carney fue inmediata y desafiante: buscaremos nuevos mercados, no permitiremos que decisiones políticas externas destruyan nuestro futuro. Ese mensaje no fue retórico, fue el inicio de un viraje estratégico. Canadá comenzó a tejer silenciosamente una red de alianzas fuera de la órbita de Washington. Mientras Estados Unidos levantaba barreras comerciales, Beijing ofrecía puentes, rutas alternativas de comercio, inversión en infraestructura y cooperación tecnológica. Delegaciones canadienses viajaron a Singapur, Dubái, Shanghái y finalmente Zúrich, donde en una reunión de 11 horas a puertas cerradas se discutieron temas que iban desde energía y agricultura hasta sistemas de pagos en yuanes y rupias. Si Canadá ingresa al BRICS, el bloque dejaría de ser percibido como un club del sur global para convertirse en una alianza con presencia real en el hemisferio norte, cambiando por completo el equilibrio geopolítico. Washington reaccionó con furia. Comunicados oficiales expresaron profunda preocupación, y Trump lanzó amenazas directas prometiendo aplastar la economía canadiense si este paso se concretaba. Pero lejos de retroceder, Ottawa aceleró su estrategia. El comercio bilateral con China creció un 18% en junio, Canadá firmó acuerdos de uranio con India, Petrobras abrió oficinas en Toronto, Sudáfrica negoció la producción conjunta de metales raros y, lo más disruptivo, Canadá aceptó realizar pagos en monedas distintas al dólar, como el yuan y la rupia. Ese gesto fue un golpe al corazón del sistema financiero dominado por Estados Unidos. Las represalias de Washington continuaron con aranceles que golpearon industrias clave en Ontario y Quebec, provocando caídas en las acciones de gigantes como General Motors Canadá, Magna y Linamar. Sin embargo, Carney no dio marcha atrás. Su declaración fue firme: hemos permanecido demasiado tiempo bajo la sombra de Estados Unidos. Es hora de construir nuestro propio eje. Con cada nueva sanción, la determinación canadiense parece fortalecerse. No se trata de confrontación gratuita, sino de soberanía económica y política. Para los estadounidenses de a pie, esta ruptura potencial no es solo un asunto de diplomacia lejana.
Es un cambio que puede golpear directamente en sus bolsillos, en sus empleos y en el acceso a recursos estratégicos como la energía o los minerales raros. Lo más inquietante es que, si Canadá logra liberarse de la dependencia de Estados Unidos y prosperar en un entorno multipolar, otros aliados podrían seguir su ejemplo debilitando la red de influencia que Washington ha tejido durante décadas. Con la cumbre del BRICS programada para este otoño, el mundo entero observa con expectación. Aunque Canadá solo aparezca como observador en esa mesa, el impacto diplomático será sísmico y el modelo unipolar estadounidense sufrirá un golpe que podría ser irreversible. La gran pregunta es si estamos ante el inicio de una nueva era o el principio del fin del liderazgo estadounidense en su propio hemisferio. Mientras los noticieros en Estados Unidos hablan de traición y sectores políticos exigen represalias inmediatas, la realidad en el terreno muestra otra cara. Lejos de hundirse bajo los aranceles de Trump, las industrias canadienses han encontrado en el BRICS nuevas rutas de exportación, inversiones frescas y mercados dispuestos a negociar sin las duras condiciones que suele imponer Washington. En apenas unos meses, empresas tecnológicas chinas han establecido sedes en Vancouver, bancos indios han abierto oficinas en Montreal y acuerdos energéticos con Brasil y Sudáfrica se han concretado con rapidez récord. Para Estados Unidos, esto significa perder influencia sobre un socio cuya economía está profundamente integrada con la suya. La industria automotriz, la cadena de suministro de materiales críticos y hasta el sector agrícola podrían sufrir disrupciones si Canadá decide privilegiar a los miembros del BRICS sobre sus vecinos del sur. El dólar, columna vertebral del poder económico estadounidense, también enfrenta un desafío directo. Al aceptar pagos en yuanes y rupias, Canadá abre la puerta para que otras economías desarrolladas sigan el mismo camino, debilitando el estatus del billete verde como moneda de referencia mundial. Expertos en finanzas advierten que, aunque gradual, este proceso puede erosionar la confianza global en la capacidad de Estados Unidos para mantener su liderazgo económico. Algo que ni siquiera durante la Guerra Fría estuvo tan en entredicho. En Europa, analistas británicos, franceses e italianos ya evalúan la viabilidad de diversificar relaciones hacia el BRICS. Incluso Japón y Australia, aliados tradicionales de Washington, observan con atención la jugada canadiense. La pregunta clave es, ¿qué motivó a Canadá a dar un salto tan arriesgado? Según los analistas, la respuesta es una mezcla de hastío y oportunidad. Hastío por las políticas proteccionistas y los discursos incendiarios de Trump que han minado la confianza bilateral. Y oportunidad, porque el BRICS ofrece acceso a un mercado enorme en crecimiento, con capacidad de inversión en sectores estratégicos y sin las condiciones políticas que suelen acompañar los acuerdos con Washington. En el terreno político interno, Mark Carney ha sabido capitalizar esta narrativa como un acto de soberanía nacional. Se presenta como el líder que defiende la independencia económica frente a las presiones externas. Sus declaraciones, medidas pero firmes, han calado en una población que percibe los aranceles de Trump no como medidas defensivas, sino como ataques directos a su bienestar. Mientras tanto, en Estados Unidos, el debate se polariza. Los sectores nacionalistas aplauden la dureza de Trump, convencidos de que ceder ante Canadá sería un signo de debilidad. Pero las voces más pragmáticas advierten que estas políticas podrían aislar a la economía norteamericana en un momento en que la competencia global es más feroz que nunca. Y como si no bastara, la abstención canadiense en votaciones clave de la ONU contra China ha encendido alarmas en el Departamento de Estado, interpretada como un indicio de alineamiento político más allá de lo económico. Esto ya no es solo un tema de comercio, amenaza con modificar los equilibrios de poder en organismos internacionales. Los efectos se sienten en las bolsas. La incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre Washington y Ottawa ha provocado volatilidad en los mercados, con sectores como el automotriz, la energía y los recursos naturales especialmente expuestos. Las grandes corporaciones estadounidenses, conscientes del riesgo, comienzan a explorar la posibilidad de trasladar parte de sus operaciones a países del BRICS, incluida la propia Canadá, para asegurar acceso a nuevos mercados. El mensaje que envía este éxodo potencial es devastador, incluso las empresas más poderosas se preparan para un escenario en el que Estados Unidos ya no sea el epicentro económico incuestionable. En medio de este torbellino, la narrativa que se impone es clara:
Canadá no se está aislando, está eligiendo un nuevo campo de juego donde Washington ya no dicta todas las reglas. Para un ciudadano estadounidense, que ha crecido con la idea de que Canadá era uno de los nuestros, esta es una verdad difícil de asimilar. Pero la realidad es que si no hay un cambio de rumbo en la política comercial de la Casa Blanca, este divorcio geopolítico podría convertirse en el mayor reacomodo de poder en América del Norte desde la Segunda Guerra Mundial. El impacto de este posible ingreso al BRICS no se mide solo en cifras o tratados, sino en la redefinición del equilibrio global que durante décadas se dio por sentado. Hasta ahora, el bloque era visto como un contrapeso del sur global, una alianza de potencias emergentes que desafiaban el orden unipolar poco a poco. Pero con Canadá, un miembro del G7, parte de la OTAN y vecino inmediato de Washington, sumándose a sus filas, el BRICS dejaría de ser únicamente un bloque alternativo para convertirse en un actor planetario capaz de influir directamente en las decisiones del hemisferio norte. Para muchos en Estados Unidos, esto es un despertar brutal. El mito de que la influencia estadounidense es inquebrantable queda en duda, y la idea de que un socio tan cercano pueda prosperar fuera de su órbita abre una peligrosa ventana para que otros aliados se atrevan a seguir ese camino. Dentro de Canadá, el respaldo a esta estrategia crece no solo entre las élites políticas, sino también entre empresarios, sindicatos y ciudadanos comunes. Industrias castigadas por los aranceles de Trump, desde la automotriz en Ontario hasta la siderúrgica en Quebec, ven en el BRICS la posibilidad de contratos estables y acceso a capital extranjero sin depender de los vaivenes de Washington. Los números refuerzan esa narrativa. La inversión extranjera directa ha aumentado un 11% en pocos meses, gran parte proveniente de Asia y Medio Oriente. Lejos de un salto al vacío, este viraje se percibe como un movimiento calculado hacia una red de alianzas más amplia y diversificada. En respuesta, Trump ha redoblado la presión con nuevos aranceles al petróleo canadiense, medidas que en Ottawa se interpretan no como disuasión, sino como la confirmación de que la relación bilateral está rota. Carney lo resume en una frase contundente: no buscamos confrontación, buscamos independencia. Ese mensaje ha calado en la opinión pública canadiense, que empieza a ver a Estados Unidos más como un competidor impredecible que como un socio fiable. Las señales políticas son claras: abstenciones en la ONU contra China, proyectos tecnológicos con India, acuerdos energéticos con Brasil. Todo apunta a un alineamiento con la agenda multipolar. Y en Washington, los estrategas temen que este cambio inspire a otros países a explorar caminos similares, erosionando aún más la capacidad de Estados Unidos para imponer sus condiciones en el comercio global. Las consecuencias podrían sentirse en todos los frentes. En lo económico, perder el acceso preferencial a un mercado de cientos de miles de millones en comercio anual sería un golpe devastador. Y más aún, el desafío directo al dólar. Si Canadá adopta el yuan o la rupia para transacciones estratégicas, el mensaje a los mercados sería contundente: la supremacía del dólar no es intocable. Eso aceleraría un proceso de desdolarización que ya avanza en otras regiones, debilitando la capacidad de Washington de financiarse y sancionar a sus adversarios. La próxima cumbre del BRICS será el escenario clave. Una simple foto de Mark Carney sentado junto a Xi Jinping, Vladimir Putin, Narendra Modi, Lula da Silva y Cyril Ramaphosa tendría un valor simbólico enorme, el inicio formal del fin de la era en la que Estados Unidos dictaba las reglas sin oposición. El dilema para la Casa Blanca es claro: intentar recuperar a Canadá con concesiones y diplomacia, o castigarlo severamente para dar un ejemplo al resto del mundo. Ambas opciones conllevan riesgos. La primera podría ser vista como una humillación interna para Trump, mientras que la segunda podría sellar definitivamente la ruptura. En paralelo, las empresas estadounidenses ya actúan como si la decisión estuviera tomada. Multinacionales trasladan operaciones a Brasil, India o incluso a Canadá mismo, anticipando que la nueva realidad multipolar se impondrá con o sin el beneplácito de Washington. El escenario que se vislumbra es tan disruptivo que incluso en Wall Street se preparan para un reacomodo profundo en el flujo global de capitales. La integración de Canadá no solo sumaría una economía desarrollada al bloque, sino que abriría un puente directo entre el BRICS y las estructuras financieras occidentales, debilitando el filtro de Washington sobre inversiones, tecnología y comercio.
El golpe psicológico sería igual de fuerte. Durante décadas, Estados Unidos ha proyectado una imagen de liderazgo incuestionable sobre sus aliados. Ver cómo uno de los más cercanos rompe esa línea podría erosionar la percepción de su capacidad para mantener coaliciones estables. Y en el terreno diplomático, perder a Canadá como socio incondicional debilitaría a Washington en la ONU, la OTAN y el G7, donde Ottawa ha sido históricamente un respaldo automático. En el ámbito interno, la narrativa de traición podría convertirse en un arma electoral para los republicanos, pero también en un boomerang si la ciudadanía percibe que las políticas de Trump han empujado a un aliado clave hacia los brazos de sus rivales. Los consumidores estadounidenses podrían enfrentar aumentos de precios en bienes básicos como madera, acero o productos agrícolas, alimentando aún más el descontento social. El punto más delicado sigue siendo el dólar. La disposición de Canadá a operar en yuanes y rupias sienta un precedente que otros países desarrollados podrían seguir, debilitando el control de la Reserva Federal sobre los flujos internacionales y reduciendo la capacidad de sancionar a economías adversarias. Este proceso de desdolarización dejaría a Estados Unidos expuesto a un mundo donde su moneda ya no es el centro neurálgico de las transacciones globales. La cumbre del BRICS de este otoño podría ser el momento clave para sellar este cambio. Si Canadá aparece, aunque sea como observador, el impacto simbólico será devastador para la narrativa de hegemonía estadounidense. El mensaje al mundo será claro: es posible liberarse de la dependencia de Washington sin quedar aislado. Y en ese punto, la gran pregunta es inevitable: ¿estamos presenciando el nacimiento de una nueva era multipolar más justa y equilibrada, o el inicio del declive irreversible del poder estadounidense en su propio vecindario? Lo cierto es que las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían definir el rumbo del siglo XXI.